Buenos días, nos place estar aquí en nuestro canal local TV Baos, con cubrimiento local y regional, obviamente manifestando nuestros agradecimientos a las directivas de este importante espacio televisivo. Hoy nos trae citados a que hablemos de las enfermedades transmitidas por vectores. Vamos a hacer hincapié principalmente en unas enfermedades que son, digamos, más relevantes, con más frecuencia en nuestro territorio en general, y básicamente los que están transmitidos por el Aedes aegypti. El Aedes aegypti es un zancudito, comúnmente pues lo llamamos de esta manera, que habita en poblaciones por debajo de los 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Bueno, entonces la idea es aquí con nuestra compañera Gladys hacer una charla en la cual trataremos de tocar los temas más relevantes relacionados con esta situación. ¿Qué se dice? ¿Por qué se dice que es un vector? Un vector en sí no produce la enfermedad como tal. El vector es quien la transmite. El animalito por lo general vive en zonas selváticas. Últimamente ha tenido unos cambios de hábitat y prácticamente se ha migrado desde su hábitat en la selva o en los bosques hacia nuestras casas y ha aprendido a convivir en ciertos sitios específicos. Dentro de este género de animalitos, de zancudos, hay varios. Entonces tenemos la variedad Aedes aegypti, que es el más frecuentemente involucrado en la problemática, y tenemos otra variedad que llamamos el Culex. El Aedes aegypti tiene una característica porque él tiene una forma de posarse sobre las paredes, clavando un poco su parte frontal y parando su parte posterior. Adicionalmente tiene unas pinticas blanquitas. El Culex tiene una característica, a pesar de que morfológicamente son muy parecidos, es que en Culex es más pegadito hacia la parte donde se asienta en forma, digamos, horizontal. No es difícil pues distinguirlos, y una de las características, como dije, es uno que la ubicación de la Aedes aegypti, que es por debajo de los 1000 metros de altura, en zonas boscosas principalmente, pero con características de migración hacia los espacios urbanos. El Culex no es transmisor y, como dije, tiene unas connotaciones morfológicas muy distintas. Sin embargo, hay unas variedades de Culex que pueden picar sin transmitir este tipo de enfermedades. Entonces, básicamente, en los últimos años hemos visto que han aparecido una serie de enfermedades diferentes. Anteriormente no hablábamos sino básicamente lo que era el paludismo. Dentro del paludismo tenemos algunos tipos de variedades, algunos según su ubicación en el cuerpo humano y otros según el microorganismo que lo produce. Es importante señalarles de que la enfermedad básicamente es transmitido por la hembra. La hembra normalmente pica en su proceso de reproductivo. Cuando ella empieza a producir sus óvulos para reproducir, ella tiene que tener su cuerpo con cantidades de sangre que la extrae normalmente de animales de sangre caliente. En la selva pues encontramos algunos animales de sangre caliente que estos animales pueden picar, principalmente en la variedad de los micos, de los simios en términos generales, que son muy allegados a nosotros los humanos y que compartimos una gran cantidad, digamos, de material genético. Y por eso entonces la facilidad de que se transmitan variedades o esta enfermedad, que siendo en un principio más selvática, haya migrado hacia los humanos en las partes urbanas.
Uno, obviamente, porque el vector tiene la capacidad pues de desplazarse de manera aérea volando desde la selva o las zonas boscosas hacia las partes urbanas. La otra es porque el hombre, de alguna manera, hemos venido metiéndonos en nuestro proceso, digamos, de explotación y de depredación hacia las selvas, y hemos invadido territorios que anteriormente eran específicamente de este grupo de, digamos, de géneros, de animales. Entonces, como dije, entonces tenemos el reservorio, que es un animal normalmente de sangre caliente, que para el caso específico nosotros más frecuente es el simio o los micos. El agente que produce la enfermedad como tal, que es el Plasmodium. En el Plasmodium básicamente identificamos varios tipos de microorganismos que causan algún tipo de enfermedad diferente, con alguna letalidad, algunos más que otros. Entonces tenemos dentro de este tipo de microorganismos el oval, el falciparum y el vivaz, los tres más grandes que existen, que nos van a producir el paludismo con diferentes tipos de severidad y que tienen ubicación en diferentes partes de nuestro sistema y pueden llegar a complicaciones, como dije, dependiendo de la variedad y del sitio de ubicación. Entonces dije, partamos del reservorio, en los micos principalmente. Hay algún tipo de otros seres vivos, animales que viven en las selvas, que pueden ser reservorios naturales. El microorganismo que nos va a transmitir entonces la enfermedad como tal, el vector, que es el mosquito, y luego nosotros que vamos a hacer parte de la cadena de tipo accidental, porque no es lo natural. Como dije, la variedad en el hábitat la hemos alterado nosotros los humanos, unos obviamente, como dije, en la penetración de esta parte selvática, y otros por la migración que normalmente pasa en estos animalitos, también proceso de la deforestación, y que el hombre ha ido moviendo su hábitat desde una zona más retirada de los bosques o de las selvas hacia zonas más cercanas. No sé, compañera Gladys, si tenés alguna pregunta hasta el momento. Vemos que es un proceso que normalmente anteriormente no se detectaba con tanta frecuencia. Hemos encontrado también que el desarrollo de los servicios de salud también han permitido identificar como causas de mortalidad este tipo de enfermedades, lo que anteriormente pues no teníamos ni la capacidad técnica, porque los laboratorios no los teníamos tan cerca en todos los municipios, ni teníamos la capacidad de hacer exámenes ni hacer, digamos, los seguimientos en las muestras de sangre como tal, o en el caso tal de los fallecimientos, el seguimiento de los cadáveres. Sí, buenos días. Mi nombre es Gladys Alzate, soy técnica profesional en salud pública. Estoy en un proyecto de la gobernación que se llama Atención Primaria en Salud. Estoy en este momento como educadora pues ambiental. Muy importante todo lo que nos ha dicho el doctor Víctor. Estamos en unos factores, hay algunos factores protectores a todas estas enfermedades, lo que nosotros podemos hacer dentro de la vivienda y en el entorno pues comunitario, como lo estoy diciendo, factores protectores con la aparición de estas enfermedades transmitidas pues por estos zancudos o mosquitos. Entonces, como lo decía el doctor, muy importante prevenir, que la higiene en la vivienda, que si tenemos todos estos tarros, baldes, botellas plásticas, floreros, no es que no las tengamos, sino como tener esa higiene, mantener los tanques, lavar los días por medio, que la higiene en la vivienda cada que se puede, lo más ligero que se pueda, con agua y jabón, cepillo, que las canoas de los techos también mantenerlas descubiertas, o sea, destapadas, sin que haya basuras, porque como decimos, es un reservorio. No es que el zancudo o los mosquitos nos transmiten la enfermedad, sino que, como lo decía el doctor Víctor, él es como la fuente que nos va a llevar la enfermedad. Como él decía, si un animalito está contaminado de esa enfermedad, nos la va a llevar a nosotros. Nosotros vamos a enfermar o vamos a tener el virus, y a nosotros nos va a picar otro zancudito y también lo va a tener la enfermedad y lo va a transmitir a varias personas. Entonces son como los factores protectores, que si estamos en el campo, utilizar camisas de manga larga, que el toldillo, que las ventanas bien tapaditas con
con mallitas para que los animalitos no entren, que todos estos factores protectores de la higiene. También hay unos factores de riesgo, ya los había mencionado también, que son pues como las aguas estancadas, mucho tiempo que uno ve en el campo, que las llantas, que los bebederos de los animales, muchas veces hasta las aguas verdes, uno se asoma y mucho mosco, entonces como para evitar todos estos riesgos, ¿no es cierto?, para la salud, porque todos estos animales, no solamente los mosquitos, hay muchísimos animales, que las cucarachas, que los ratones, uno sale al campo y en la encuesta que yo hago en la historia familiar, hay un campo que uno pregunta si en la vivienda hay insectos o roedores, y casi ninguna familia le dicen a uno que no hay, siempre le dicen a uno que están las cucarachas, que hay mucho zancudo, que hay muchos ratones, que hay muchas arañitas, muchas hormigas. Bueno, todo eso nos transmiten alguna clase de enfermedad. Entonces, doctor, ¿qué más podíamos agregar? Sí, bueno, importante resaltar de que este programa hace parte de un proyecto de atención primaria en salud que está financiado por la Gobernación de Antioquia, por la Secretaría Seccional de Salud, la Alcaldía Municipal de Granada, el Hospital Padre Clemente Giraldo, y que como instituciones públicas del sector estatal venimos desarrollando una serie de actividades que buscan precisamente prevenir la presencia de estas enfermedades. Y como dije, pueden ser en algunos casos leves, pero en algunos casos también fatales, y que tienen una tendencia en la actualidad a ir incrementándose. Anteriormente no hablamos sino del paludismo, hoy hablamos de la fiebre amarilla, del chikungunya, de tantas enfermedades pues que anteriormente no se mencionaban, pero que han venido evolucionando, obviamente en la medida en que estos microorganismos, en algunos casos que presentan que son unos virus, viven en estos animalitos y se reproducen, y como nuestra compañera decía, nos lo transmiten muy fácilmente. Entonces lo más importante frente a esto son actividades de tipo preventivas. Como dije ahorita, yo me enfoqué un poquitico en la parte, digamos, de la fisiopatogenia, de la presentación de la enfermedad, cómo se transmite, cómo se da, pero inclusive más importante que eso, identificar signos y síntomas y la parte, digamos, de prevención. En los signos y síntomas normalmente cursan como cualquier enfermedad infecciosa: malestar general, dolor de cabeza, escalofríos, inapetencia, falta de dinamismo, dolor en los huesos, que es muy marcado, incluso el dengue lo llaman algunos la fiebre quebrantahuesos, el abrazo del pato, hay un montón de descripciones que dice la gente pues en común, o el abrazo del mico, etcétera. Pero fundamental lo que dice nuestra compañera, ¿qué es lo más importante frente al control de esta enfermedad? Entonces, uno obviamente saber que existen, cómo se reproduce, dónde nace, dónde se da, y que nosotros como humanos, como dije ahorita, hemos venido invadiendo el territorio de ellos, y eso hace que seamos más fácil de que nos infectemos. Insisto en que la enfermedad es transmitida es por la hembra, no por el macho. El macho normalmente es frugívoro, o sea, se alimenta de lo que es las frutas y se alimenta de la humedad que hay en la corteza de los árboles, pero la hembra es la que transmite en el proceso de reproducción. Entonces la hembra es una especie de, digamos, de chupasangre, que en su proceso de gestación está la embarazada, entonces necesita la sangre, es hematófaga, o sea, se alimenta de sangre, y normalmente ella identifica nuestro cuerpo por concentraciones de gas carbónico que ya en su sistema propio identifica, y el calor, y va buscando entonces el cuerpo nuestro. Muy importante entonces que alrededor de nuestra casa, de nuestro sitio de residencia, tengamos unas condiciones perimetrales y unos factores de control, que básicamente es evitar recipientes que puedan almacenar agua. Lo más frecuentemente es en las aguas lluvias, pero como también decía Gladys ahorita, encontramos que nuestras costumbres, nuestros hobbies, nuestros entretenimientos, también mantenemos matas con agua. Entonces estas matas no las están haciendo mantenimiento de manera regular, hay que estarles botando el agua, renovándolas con una periodicidad frecuente.
los estanques en los cuales nos valemos para suministrarnos de agua, para la alimentación o para el aseo, también de tener unos aseos regulares y un control también de estos vectores, lo mismo que las llantas. Mucha gente, tarros, llantas, los tiran en sitios aledaños a la residencia, y cualquier, digamos, empaquetadura, incluso recipientes plásticos de desecho de alimentos o de productos farmacéuticos, o sea, todo recipiente de forma manera cualquier cantidad de agua puede ser susceptible de vivir o de ser habitado por el Aedes. El Aedes pone los huevos y los ciclos son supremamente rápidos. Digamos que en cuestión de una semana podemos pasar en la Aedes de un huevo a un insecto que nos puede transmitir la enfermedad. Y fundamentalmente lo que decía Gladys, bueno, si una vez que tengamos la enfermedad, entonces ¿qué podemos hacer? Entonces vamos a mirar cómo nos protegemos. Uno de esos es, obviamente, aislarnos o buscar mecanismos de aislamiento colocando mallas en las ventanas si estamos en sitios donde hay bastante infestación, o dormir con mosquiteros. Muy importante también que cuando identifiquemos que uno de nuestros familiares tiene sintomatología susceptible de estas enfermedades, como dije ahorita, el paludismo fue inicialmente con el que hablábamos, después apareció el dengue, ahora hablamos del chikungunya, y hablamos de cualquier cantidad, porque no solamente son estas enfermedades o el Aedes que nos transmiten las enfermedades, tenemos también la leishmaniasis, que es producida también por otro tipo de vector, pero no tan representativo ni con tanta frecuencia en nuestra comunidad. Se habitan normalmente en clima caliente, por debajo de los 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, pero hemos encontrado que estos animalitos, estos mosquitos, han venido migrando y han venido cambiando su hábitat, incluso llegando a sitios un poco más altos donde anteriormente no lo hacían, y como dije ahorita, pasando del hábitat en la selva o en los bosques a hábitat dentro de la vivienda o en la parte perimetral de la vivienda. Sí, qué bueno y qué importante todo lo que el doctor nos está comentando, pero el tema es muy amplio, no terminaríamos, como se dice, en todo este resto de año. Él, por ejemplo, el doctor tiene otro tema que es con signos de embarazada, ¿no es cierto, doctor? Relacionadas con la picadura del vector. O los síntomas, pues, o signos y síntomas de la embarazada, que es el otro tema que íbamos a abordar, pues que podemos abordar en este resto de tiempo. Bueno, a ver, específicamente sabemos que una mujer embarazada obviamente es más fácil de que tenga, digamos, algún tipo de complicaciones por la interacción que existe entre la mamá y el bebé. Sí. En el caso específico de los vectores, como hablamos ahorita, obviamente una infestación, un proceso de infección en una mujer en estado de embarazo, dependiendo del tipo de enfermedad que le dé, puede llevar afectaciones de la mamá o de su producto de gestación. Si es de la mamá, pues obviamente vamos a tener cualquier cantidad de complicaciones generados por este vector. Pero en caso específico, digamos, de que la mamá tenga otros factores, digamos, asociados con su embarazo, podemos encontrar que desde el mismo momento de la concepción se inicia una serie de cambios anatómicos y orgánicos, tanto en la mamá como en ese nuevo ser que se viene en su proceso de maduración. Entonces el óvulo, una vez fecundado, hace su migración hacia el útero, se ubica en el útero y empieza un proceso de crecimiento. Las alteraciones del embarazo pueden empezar en el transcurso del proceso de fecundación, que se hace, vamos, en el tercio medio de la trompa de falopio, y hace una migración hacia el útero. Si la trompita está muy estrecha, entonces resulta que el huevo se puede quedar atrancadito ahí, puede ir creciendo hasta cierta parte, pero llega un momento en que la trompa no es capaz de aceptar ese crecimiento y puede estallar. Esto es lo que llamamos nosotros un embarazo ectópico, o sea, cuando el huevo fecundado o el embrioncito empieza a crecer en la trompa, y al la trompa no tener la capacidad de alojar un embrioncito en crecimiento, entonces revienta, y esto produce una hemorragia supremamente severa que, si no es tratada de manera oportuna, puede llevar a la muerte tanto de la mamá como del niño. Y hay cualquier serie de cantidad de enfermedades. Entonces luego miremos en el proceso anatómico. Una vez migra el óvulo fecundado o el embrioncito o el feto, se ubica dentro del útero,
y él se puede ubicar en cualquiera de las partes, digamos, de una manera tridimensional. El útero es como un aguacate invertido, es coco por dentro, entonces el huevito fecundado del embrión se puede ubicar en la parte anterior, en la parte posterior, en la parte derecha, en la parte izquierda, arriba o abajo. Estas ubicaciones, en la medida que van creciendo, pueden generar también una serie de alteraciones, ¿cierto? Sí. Entonces no es lo mismo que el huevito se ubique en una parte superior que en una parte, digamos, cerquita al cuello de la matriz, porque en la medida que empieza a crecer también, entonces va a producir una dilatación que es factible que produzca también una hemorragia y que se pierda también el huevito, ¿cierto? El producto de la gestación. De igual manera hay una serie también, digamos, de cambios hormonales y enzimáticos que se producen durante el embarazo. El huevito, una vez fecundado, requiere de una hormona que llama la folículo estimulante. La folículo estimulante produce una cosa que llaman el cuerpo amarillo, que va a generar unas hormonas que va a favorecer el crecimiento de las raicitas del huevo para que se peguen y pueda alimentarse en forma. Entonces, si esto se da de manera adecuada, pues va a crecer el huevo de una manera suficiente y el producto de la gestación va a desarrollarse normalmente. Pero si las enzimas son muy limitadas, escasas, obviamente se va a perder este producto de la gestación, por lo cual es muy importante ese proceso de seguimiento y la educación que debemos de tener como padres, tanto la mamá como el papá, frente a que el embarazo no solamente es una etapa que se debe dar desde el proceso de la fecundación, no, creo que es una etapa preconcepcional. La etapa preconcepcional busca precisamente que nos preparemos como personas, como individuos y como familia frente a la llegada de un nuevo hijo, o sea, un hijo deseado, ojalá programado, y si no está programado, pues bienvenido, pero de todas maneras estar en las mejores condiciones como personas y como padres también. Entonces el proceso de crecimiento, una vez se ubica, el niño pues, empieza su desarrollo. El embarazo normalmente dura entre 37 y 40 semanas. Nosotros hacemos un seguimiento en los programas de control prenatal. Hay unos cambios que le estamos haciendo de manera regular. La idea es que las mamás todas ingresen al control de prenatales antes de la semana 12, o sea, antes del tercer mes. Es fundamental porque inmediatamente la mujer que da en embarazo se empiezan a presentar una serie de cambios, como dije ahorita, no solamente en su parte anatómica, que su embarazo va a cambiar al crecerle el abdomen o el útero, al crecerle sus senos para prepararla para la alimentación, sino que de alguna manera va a enfrentarse a alteraciones también como son metabólicas, la diabetes gestacional o una enfermedad que es supremamente frecuente, que es la hipertensión inducida por el embarazo o la eclampsia, que es una de las principales causas de mortalidad. Nosotros, digamos que las tres causas principales de que nos mueran las maternas en Colombia y en el mundo, entonces básicamente están relacionadas con enfermedades hemorrágicas, que son, como dije ahorita, relacionadas con el embarazo. Una de esas es el ectópico, las enfermedades relacionadas con los procesos hipertensivos y las enfermedades infecciosas, principalmente de tipo neumonía, y en los últimos años muy relacionadas algunas con la pandemia del COVID-19. Bueno, doctor, sí, hay veces que uno encuentra en la comunidad, en las familias, en las embarazadas, que presentan algunos como signos o síntomas, que ya les dicen que dolor de cabeza, que ve pues mareos, que las piernas, que se les hinchan las piernas, que alguna infeccióncita urinaria, bueno, muchas cosas, muchos signos y síntomas hay muchos. Entonces uno, pues la recomendación es, claro, ir al hospital. Sí, lo más importante, como vimos ahorita, es antes de la semana 12. Es más, la mujer, desde el momento en que detecta su falta de menstruación, debe acudir a un agente de salud, ojalá a su puesto de salud más cercano para que le den las indicaciones, o buscar las atenciones dentro de nuestra unidad de atención de salud, en este caso el hospital, donde un grupo de personas capacitadas, médicos y paramédicos, vamos a hacerles un monitoreo dentro del proceso de cambios que normalmente tienen que dar, y si hay cambios que muestran alteraciones, como lo manifiesta nuestra compañera, pues hay que, digamos, estar muy alerta. Un dolor de cabeza, que puede indicar una presión alta, un mareo, que nos puede indicar una presión alta o un cambio, digamos, metabólico, como una diabetes gestacional.
un retraso entre el crecimiento del abdomen y la edad gestacional. Normalmente nosotros como médicos consideramos que el útero debe ir creciendo 1 centímetro aproximadamente por semana. Recordemos que el embarazo más o menos es de 40 a 42 semanas, entonces el útero inicia un proceso de crecimiento, al principio no es muy detectable porque el útero está ubicado en la parte posterior del abdomen y es difícil detectarlo, lo detecta uno cuando está con formación, y luego empieza un crecimiento en el cual le hacen un monitoreo regular. Como dije, el útero va creciendo 1 centímetro por semana y puede presentarse dos situaciones: o que crezca normalmente, o que no crezca, o que crezca demasiado. Entonces, si no crece, estaríamos sospechando un embarazo anembriónico, o sea que no es una fecundación adecuada, o un retraso del crecimiento intrauterino que posiblemente sea generado por una desnutrición intrauterina. Si el útero crece mucho más, entonces tenemos que empezar a pensar en dos situaciones: o un embarazo múltiple, que puede ser gemelar, o sea de 2 o más, o un feto macrosómico, que también tiene alteraciones que hay que entrar a detectar tempranamente. Y obviamente los signos entonces de sangrado. No es normal que la mujer, estando embarazada, sangre. ¿Y por qué puede sangrar? Puede sangrar porque, como dije ahorita, o hay un embarazo ectópico, que el embarazo ectópico no solamente nos está ubicando en la trompa, sino se puede ubicar en diferentes partes del cuerpo, o puede haber lo que llamamos nosotros un hematoma retoplacentario o un abrupcio de placenta, o sea, una placenta previa, y esto se manifiesta con sangraditos. La misma hipertensión arterial con la hipertensión inducida por el embarazo puede hacer una especie de desprendimiento de placenta, y esto también se manifiesta a través de un sangrado. Los dolores bajitos, no es normal que una persona en embarazo duela pues más de lo normal. Hay unos dolores que son anatómicos, como es un dolor en la zona bajita, por una producción de hormonas. Básicamente son hormonas que llaman elastina, que hacen que la sínfisis púbica, que es un huesito que está pegado aquí en el pubis, se abra un poquitico para que en el momento del embarazo, del parto, pueda pasar el fetico. Y es un dolor, pero es un dolor leve y manejable. Pero es un dolor constante que va en aumento, ya hay que empezar a sospechar que hay alteraciones, un retraso o una pérdida de peso de la mamá. Hay que también estar muy alerta. Y estos signos, como dije, hay que estarlos monitorizando, los cambios se van dando. Hay algunas enfermedades que tenemos que estar controlando también y que tenemos que estar buscando que no nos presenten, como la sífilis neonatal, el mismo enfermedades transmitidas por vectores, como dije, la desnutrición intrauterina, la desnutrición materna. Y bueno, ya tenemos unos protocolos definidos a nivel mundial en los cuales le hacemos un monitoreo regular a la materna, por lo general casi que mensual, y adicionalmente a eso también nos ayudamos de otros exámenes, como es la ecografía uterina. Normalmente tomamos 2 ecografías, una al principio y otra al final. También hacemos monitoreos fetales anteparto o preparto, de tal manera que miremos la vitalidad. Hoy en día también utilizamos ecografías de tercera dimensión, o sea, en exámenes mucho más elaborados, cuando estamos sospechando algún tipo de alteración, o cuando la madre, que de alguna manera quiere tener, digamos, una visión más detallada de su embarazo. Sí, muy importante, doctor, todo lo que nos ha dicho, porque nuestras mujeres a veces pues nos preguntan o sufren alguna enfermedad, entonces ellas veces que se quedan pues como relajaditas en la casa. Entonces, como las recomendaciones, cuando otros síntomas, cuando vómito, infección, como yo decía ahorita, infección urinaria, pues todo esto siempre es delicadito, que el bebé, que las vacunas, pues son muchas cosas que la embarazada tiene los servicios de salud, odontología. Muy importante la vacunación para que el bebé nazca sano, nazca sin ninguna complicación o enfermedad que nosotros podemos prevenir. Y tanto en las viviendas también hay los animales domésticos, nos transmiten también enfermedades a las embarazadas, muchas. El agua, el medio ambiente, todo lo que se llama la naturaleza y el medio en que estamos viviendo. Sí, bueno, queremos reiterar pues que nuestro programa es un programa manejado, coordinado por la Gobernación de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud de Antioquia.
la Administración Municipal de Granada, la ES Hospital Padre Clemente Giraldo, de un programa que busca básicamente controlar los factores de riesgo frente a enfermarse o morirse y en poblaciones específicas, en este caso el de las maternas. Gladys nos hacía ahorita un comentario que de pronto no lo tuve yo en cuenta, pero fundamental, la asistencia oportuna a los puestos de salud y a los sitios de salud donde van a recibir atención integral, no solamente en la parte de control, sino suministro de vacunas. Hay algunas enfermedades, como bien le dijo ella, que son transmitidas por animales domésticos, ejemplo la toxoplasmosis, que es transmitida por los gatos, pero que de alguna manera la idea tampoco es que estas mascoticas tan queridas por nosotros las vamos a aislar, no, todo lo contrario, aprender a convivir y a tener unas condiciones higiénicas que le permitan minimizar la posibilidad de enfermarse, ¿cierto? Recordemos que los fetos también pueden estar mal ubicados. La presentación normalmente es con la cabeza hacia abajo, algunos vienen sentaditos o en algas, y este es un factor de riesgo durante el proceso del embarazo, porque puede generar o un embarazo, un trabajo de parto previo, o una alteración en el momento del trabajo de parto, que si lo detectamos tempranamente, pues podemos tomar decisiones. Una de ellas es entonces decidir la vía del parto, ya sea vaginal o por cesárea. En el caso de los partos de nalgas, anteriormente pues eran asistidos por parteras incluso, y nacían, pero la idea hoy en día es que minimicemos los factores del riesgo. Sabemos que la presentación de nalgas no es una presentación anatómica adecuada para el parto, por lo cual por lo general cuando un paciente o una materna viene con un embarazo en podálica, lo sugerimos entonces atención con obstetra, que lo más normal es que la vía de terminación es vía cesárea, ¿cierto? En la hinchazón en los pies, que bien lo decía Gladys ahorita, sí. Esto es un signo indirecto de retención de agua, y uno retiene agua ya sea por una enfermedad hipertensiva o por afectación renal o afectación de otro tipo de enfermedades. No es normal que nosotros nos hinchemos mucho. De pronto un edema cercano al tobillo por la posición de pie permanente es relativamente frecuente, porque el útero hace presión sobre la vena cava, que la vena cava es la que recoge toda la sangre que retorna al corazón de los pies, pero no es normal que las personas tengan una hinchazón muy por encima, pues más allá de una hinchazón leve en sus pies. Entonces, frente a esto hay que estar alerta, porque puede ser un signo indirecto de una afectación de los riñones, estar reteniendo agua, o un problema de presión alta, o alguna enfermedad metabólica como la diabetes gestacional, que también puede afectar el riñón y puede conllevar también a retención de agua, y esto es delicado también. Una paciente con hipertensión, que es lo más delicado de las enfermedades más graves que hay dentro del embarazo, entonces hay unas complicaciones que pueden desde hemorragias cerebrales, convulsiones y hasta la muerte de la paciente y el feto. Entonces es importante estas sintomatologías que llamamos nosotros signos premonitorios en la enfermedad hipertensiva por el embarazo, que básicamente es dolor epigástrico persistente, dolor de cabeza, visión borroso, pitido en los oídos, edemas en los pies, o sea, hinchazón. Son algunos signos indirectos, pero fundamental es la asistencia oportuna a los sitios de salud, donde nosotros de una manera cordial, amigable y humanizada, que es básicamente el compromiso que los servicios de salud debemos de tener, no solamente con el embarazo, sino con todos. Entonces permitamos que atendamos a este grupo poblacional que tiene unos factores de riesgo muy preestablecidos, y que ya tenemos unos protocolos y unas guías de atención ya definidas desde el Ministerio de Salud, desde la Organización Mundial de la Salud, y que nos ha permitido de alguna manera disminuir los casos de morbilidad, o sea, de enfermarse, y los casos de mortalidad materna y de los mismos niños también. Sí, muy importante. Entonces, bueno, mamá, es a ponerse en pilas, a estar pendientes de su salud, que más que nosotras mismas nos debemos de cuidar, estar como atentas por ese bebé que va por llegar. Pues sí, en el hospital adicionalmente estamos suministrando micronutrientes. Fundamental. Entonces tenemos dos programas que son, o tres programas que trabajan de manera sincrónica. Uno es el de planificación familiar. Ahorita les hablaba que es muy importante que el embarazo lo programemos antes de quedar embarazado. Entonces es lo que llamamos el manejo preconcepcional.
saber aprender cuándo, dónde y cómo vamos a tener nuestros hijos, y en las mejores condiciones posibles, minimizando todos los factores de riesgo y potencializando los factores protectores. ¿Qué es un factor de riesgo? Vivir muy retirado de un puesto de salud. Un factor de riesgo, no tener disponibilidad de transporte, no ir a los controles prenatales, no hacerse su seguimiento, no tomarse los micronutrientes. Recordemos que es muy importante el calcio, el hierro y el ácido fólico, que minimizan posibilidades de que nuestros productos o nuestros hijos tengan algún tipo de alteraciones. Recordemos también que otra enfermedad muy frecuente que tenemos nosotros aquí en el oriente antioqueño es el problema del hipotiroidismo, que inmediatamente el niño nace también se le hace una toma de sangre, una TSH, buscando entonces, digamos, intervenir prontamente en este problema y disminuir entonces esta posible enfermedad. Entonces, etapa preconcepcional, programa de control de planificación familiar. Etapa del embarazo, controles prenatales, ojalá desde antes de la semana 13. Y en la etapa posconcepcional tenemos entonces nuevamente entonces el ingreso al control de planificación familiar, y el niño el ingreso a los programas de crecimiento y desarrollo, que los manejamos de manera interdisciplinaria dentro de nuestras instituciones prestadoras del servicio de salud. Casi que inmediatamente nace el niño, hacemos el registro en estos momentos. No era como antes, que el niño casi que pasaba desapercibido a un segundo plano. Hoy en día el niño, desde que nace ya citado a los 8 días, y de los 8 días en adelante entonces unas citas regulares, para que también le hagamos un proceso de seguimiento, tanto desde el punto de desarrollo físico, o sea, de peso, de signos vitales, como desarrollo de tipo neurológico o de sistema nervioso central, en cómo el niño responde a estímulos, la parte de percepción de los ruidos, de los colores, de las luces, algunos, digamos, tipos de signos indirectos de maduración de su sistema neurológico, que es fundamental hacer el seguimiento y detección temprana de algunas alteraciones, ya sean físicas, enzimáticas o metabólicas, de tal manera que podamos acudir muy tempranamente a los servicios de salud especializados y que le permitan una atención para recuperar su salud o para minimizar sus efectos secundarios y sus secuelas. Sí, muy importante todo esto, lo que nos dice el doctor. Entonces, aprovechar todos estos servicios de salud, ya lo tenemos al alcance de las manos. Estamos en un municipio que tenemos el transporte, las carreteras, así estén un poquito en mal estado, pero tenemos como acceso a los servicios de salud, porque lastimosamente en otros municipios son más lejanos, hay más inconvenientes en los caminos, hay municipios que quedan a 2 o 3 días de camino al pueblo, al hospital. Entonces acá estamos como gozando de ese privilegio que tenemos con todos los servicios a la mano. Sí, a ver, el sistema de salud colombiano, decimos que tenemos una cobertura del 100%, y tenemos unos grupos poblacionales que son priorizados para el sistema, para nosotros como servicio médico, para la alcaldía, para el hospital, para la gobernación de Antioquia, para la Secretaría Seccional de Salud. Nuestras maternas y nuestros niños son prioritarios, son fundamentales, y tenemos que garantizarles un goce pleno de sus derechos de salud y de vida. A través de nuestro sector, que es el sector de la salud, hay unas coberturas en un 100%, digámoslo así, del sistema de seguridad, algunos por el régimen subsidiado, otros por el régimen contributivo. Y adicionalmente, la población embarazada para nosotros como funcionarios estatales y el sector de la salud es una población que está priorizada por encima de todos los derechos de otras poblaciones diferentes, y más aún el de los niños. Recordemos entonces pues que los servicios de salud y los servicios estatales son servicios de apertura, son propios del ciudadano, es el ciudadano el dueño de ellos, no somos nosotros los funcionarios públicos, como de pronto erróneamente algunos proceden, sino que los servicios son de la comunidad y para la comunidad. Este programa, como digo, básicamente es un programa que busca entonces disminuir los factores sociales relacionados con la enfermedad, en este caso para las enfermedades relacionadas con el embarazo, y es un programa desde la Gobernación de Antioquia, la Secretaría Seccional de Salud, la Alcaldía Municipal de Granada y el Hospital Padre Clemente Giraldo, que busca con mayor frecuencia estar más cerca de ustedes. Hay unas líneas amigas que
que permanentemente podemos acudir, ya sea por llamado fijo, al 832-0102 o 832-0742, una página en internet que vamos a tratar de hacerla mucho más amigable, de tal manera que la comunidad pueda acceder, incluso pedir sus citas, ya sea no solamente telefónicamente, sino por internet. Y estamos activando un programa también de telemedicina, que nos va a permitir de alguna manera que con el tiempo cualquier persona en cualquier sitio de Granada, a través de un computador o un celular, se pueda conectar con nosotros y podemos darle unas instrucciones como personal de salud y frente a sus inquietudes o a un síntoma determinado, como población general o como población especial como eran nuestras embarazadas. Terminamos ya. Bueno, agradecimiento pues y de abrirnos sus hogares, sus espacios, y cuenten con que el hospital es un hospital amable y de corazón abierto para todos ustedes. Muchas gracias y que tengan un excelente mes. Reiteramos lo importante que como padres el compromiso que tenemos que tener y como comunidad frente a la prevención de los accidentes por pólvora, señores, por favor. En estos días hemos visto que se nos están disparando las casuísticas por accidentes de pólvora, uso de artefactos pirotécnicos. Por favor, controlemos a nuestros hijos, a nuestros allegados, a nuestra comunidad, para que evitemos esto. Hubo un incendio recientemente en Medellín también por un globo, con una afectación como de 4 casitas también, que pesar. Entonces evitemos la quema de artefactos pirotécnicos, evitemos el uso de globos, que esto está completamente producido por los factores de riesgo tan grandes que nos generan, que producen secuelas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias también por la atención brindada, me voy muy agradecida, y sí, tengamos en cuenta todas estas recomendaciones que son para el bien de nuestra familia, de nuestra salud y nuestras comunidades. Muchísimas gracias y hasta una pronta oportunidad.